La rumorología comenzó a circular con prudencia, como un murmullo elegante en los despachos más influyentes del fútbol europeo. En un guiño silencioso a los grandes traspasos del pasado, surgió una cifra que ya brilla con cierto aura mágica: 60 millones de euros. Esa sería la cantidad que, al parecer, el Manchester City estaría dispuesto a poner sobre la mesa por el joven mediocentro del FC Barcelona, Fermín López. La ambición campa, la especulación flota en el aire, y todo el mundo parece mirar con expectación el tablero de negociaciones. Desde finales del invierno de 2025, se escuchaban ecos sobre ofertas cercanas a los 70 millones de euros por Fermín, remitidas por clubes de Inglaterra con enorme poder adquisitivo. Pero esas propuestas se toparon con una firme negativa del Barcelona y una resistencia clara del futbolista, que repetía con énfasis que su deseo era triunfar en el club que le dio la oportunidad desde juvenil. Así, esas ofertas, yo diría que hasta altísimas para un jugador en trayecto de consolidación, fueron desestimadas. Ahora, aparece City con lo que parece un número más comedido, quizás una apuesta de negociación inteligente y respaldada por Pep Guardiola. Pep, siempre obsesionado con el control posicional, con los mediocentros que combinan visión táctica, llegada y buen trato de balón, habría señalado en privado que Fermín encaja en el perfil ideal para refrescar el centro del campo Citizen, ahora en etapa de transición tras la salida de piezas clave como De Bruyne. La oferta de 60 millones tendría su aval técnico, aunque algunos se sorprendan de que sea menor que anteriores supuestos intentos. Tal vez quieren una fórmula escalonada, con primas por objetivos y adaptación, o esperan aprovechar presión del Barça si necesitan flexibilizar presupuestos. Fermín López nació en mayo de 2003, y desde su etapa en las categorías inferiores pasó por Recreativo y Real Betis antes de aterrizar en la Masia allá por 2016. Lentamente fue escalando peldaños durante una cesión en Linares que lo consolidó, y ya en 2023 debutó en el primer equipo del Barça, firmando un contrato de larga duración, hasta 2029, con una cláusula de rescisión desorbitada que apuntalaba su estadía. Desde entonces ha mostrado que no se vende en saldo, registros goleadores notables en las 2 temporadas, participación en títulos importantes con Barcelona y una presencia creciente en la selección española, hasta convertirse en parte de un éxito rotundo en el Europeo 2024 y posteriormente en los Juegos Olímpicos, donde fue protagonista goleador. Todo eso cimentó la idea de que su potencial va más allá de ser una promesa, ya es realidad. Dentro del primer equipo culé, el panorama es desafiante. Un centro del campo en el que compiten Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Olmo, Pablo Torre. La riqueza de talento convierte cada ficha en instantes compartidos, en roles rotativos. Flick aprecia la polivalencia de Fermín, su capacidad de llegada desde segunda línea y su lectura de juego, pero tampoco lo considera indisputable. Hay jugadores con más minutos garantizados, y eso genera incertidumbre sobre si el protagonismo esperado llegará esta temporada. Desde la postura del fichaje, el City ofrece no solo dinero, sino un escenario donde destacarse en la Premier, en otra dimensión mediática, con aspiraciones de Champions y un sistema que valora los mediocentros inteligentes. Imaginad a Fermín desayunando con su agente: te traen una oferta de 60 millones, le dice este casi en voz baja, y Fermín se atraganta con la tostada. El café sale disparado, aterriza en la mesa y comenta en tono de broma: pues mira, si me dejan conducir el autobús del City una semana, acepto. Eso sí, sin perder compostura, la idea de salir, aunque persista, no es sencilla. Su cláusula es inmensa, el orgullo culé potente, y su ambición personal alineada al proyecto barcelonista. Para Barcelona, vender un canterano tan bien formado y con ADN de club no es una decisión que tomen de forma ligera. Un futbolista nacido en Las Rozas, bueno, en Huelva, que llegó a la Masia con ilusión, que representa ese relevo generacional, tiene un peso sentimental y estratégico. Pero el club también vive una realidad financiera exigente. Las ventas alivian masa salarial, permiten reestructurar fichas y financiar otras posiciones. Si el Barcelona siente que puede reforzarse con ingresos, la ecuación cambia. Sin embargo, vender por 60 millones a alguien con cláusula de 500 millones solo tiene sentido si hay garantías, mejora salarial tangible para el jugador, protagonismo asegurado y un plan claro que convenza. Fermín, por su parte, ha dejado claro que desconoce los detalles de las ofertas, que no las solicita y que su intención firme era quedarse. Eso encaja con su carácter, un tipo humilde, que pasó por inferiores pensando en dejar el fútbol y que hoy lidera como goleador olímpico un proyecto internacional. La estabilidad y los trofeos en Barcelona forman parte de su retórica. Alguien diría que prefiere consolidarse donde se forjó antes que tener relumbrón en otro sitio. Sin embargo, como todo en fútbol, las circunstancias mandan. Si las oportunidades de minutos son escasas, y la oferta es convincente, el debate se vuelve operativo. Pensemos en la narrativa: Manchester City mueve ficha,
prepara los diálogos, envía emisarios. En Barcelona, los despachos analizan 60 millones netos o en variables. Eco para reforzar el mediocampo o maniobra de presión para exigir otra cosa. Mientras tanto, en el vestuario culé surgen murmullos, ¿lo vendemos ahora o dejamos que se consolide aún más para vender por más? Se cuestionan si sería traicionar la esencia de la Masia o si sería un acto pragmático para equilibrar las cuentas. Fermín medita, en Manchester tendrá visibilidad, competitividad, un ambiente exigente, en Barcelona tiene historia, cariño y un proyecto de futuro. Se debate entre protagonismo inmediato o legado continuo. El humor mesurado asoma cuando se imagina a Guardiola mandando un gif cifrado del Fermín celebrando un gol como si fuera Kevin De Bruyne, o Laporta entrenando memes internos que repiten, si City lo quiere, que nos dé caramelos y lo devuelva en préstamo. Y fans, en redes sociales, gritando en color, si lo vendes por 60, que Guardiola nos lo vista y nos lo devuelva con autógrafo. Tiene gracia, pero no distorsiona la tensión real. Un jugador formado localmente, con una cláusula desorbitada, bajo contrato largo, con potencial tremendo, y que ahora tiene una oferta formal en ciernes aunque más modesta que otras anteriores. Es un choque entre sentimiento y mercado, entre continuidad y oportunidad. También conviene analizar el contexto táctico. Fermín aporta llegada llegándose desde segunda línea, combinaciones cortas, buena lectura del espacio, físico adecuado para Premier y Liga Española. Guardiola busca ese tipo de mediocentro para alternar en rotaciones, para acelerar salidas, para presionar alto con dinámicas ofensivas. En Barcelona, su rol está más estático. Se le pide crear, acompañar al delantero, cubrir espacios, pero competir con gente como Pedri o Gavi limita las segundas oportunidades. City podría darle rotación constante en box to box, en transición, en presión en bloque alto. ¿Eso le haría mejor? Podría. ¿Superaría el vínculo emocional con el Barça? Eso depende de Fermín, más que de la cifra. Desde el punto de vista económico global del Barça, vender por 60 millones permitiría aliviar masa salarial y amortizar fichajes recientes. Podrían reinvertir en defensas, laterales o un delantero. A largo plazo, aprovecharían la salida de un futbolista con contrato hasta 2029, que ya habría dejado amortizado parte del coste de formación. Pero el movimiento tiene riesgos. Perder profundidad de plantilla, debilitar opciones para la creatividad y el relevo, enviar señales disuasorias a otros canteranos o descontentar a la afición. Otro factor, agente e intermediarios. Alguna negociación cerrada en los corredores del mercado de invierno 2025 habría sentado bases de confianza entre City y Barcelona. Esa relación podría inclinar el acuerdo. Imaginen a los representantes intercambiando mensajes cifrados, pistas sobre bonus por asistencias o partidos clave, comisiones ocultas y cláusulas de recompra. Todo muy moderno, pero enmarcado en una operación con números realistas. Aunque los 60 millones parezcan modestos, pueden optimizarse con primas por objetivos o cláusulas de revenda. Un tipo de contrato mixto muy habitual en grandes traspasos. Fermín, como figura emergente, mide su valor emocional. Consigue elegancia bajo presión y disciplina colectiva. Se dice que en charlas internas repite frases como prefiero ganar aquí que brillar en otro sitio si eso significa olvidar de dónde vine. Y luego, cuando le preguntan por futuras ofertas, alude a su compromiso. Quiere triunfar donde se formó, sentarse con su familia en el Camp Nou y que su nombre aparezca en la cantera del Barcelona como referencia. Pero también sabe que el fútbol es fugaz, una ventana se cierra y otra aparece. Si City le ofrece protagonismo, contrato mejorado y ambición europea diaria, el dilema se torna complejo. La narrativa del interés de City y la cifra de 60 millones destapa además comparaciones con otros movimientos recientes. Medios como De Jong, Gavi, Pedri se vendieron por cifras mayores o menores según su valor de mercado. Un precio de 60 millones encaja en la horquilla del perfil de Fermín. No es top 10 mundial, pero sí un medio joven con proyección. La oferta se valora como seria, negociable, técnicamente motivada. Barcelona puede rechazarla si la considera insuficiente, pero también negociarla si creen que no tiene sentido retenerlo sin protagonismo o si necesitan liquidez. Mientras tanto, la afición vive en un limbo tenso. Fans culés lanzan comentarios dramáticos en redes. Si nos lo quitan por 60 millones, es que no creemos en la Masia. Otros, pragmáticos, si se va ahora y rinde en Inglaterra, al menos los 60 millones valdrán para reforzar más áreas. En Manchester, no hay aún celebración, solo confidencias internas y el convencimiento de que con Guardiola al mando, un centrocampista de ese perfil puede aportar frescura vital. La historia, en definitiva, se asienta en dos ejes. Por un lado, el club emisor, Barcelona, con su identidad,
su cantera y su necesidad económica. Por otro, el receptor, City, con metodología de juego definida, presupuesto fuerte y apetito por jóvenes mediocampistas técnicos. En medio, Fermín López, un chico hecho en casa, en camino a ser referente, con contrato largo, cláusula gigantesca, ambición personal y cierta tensión interna sobre si aprovechar su momento o mantenerse fiel al origen. No sabemos cómo acabará el pacto. Quizá Barcelona diga no, gracias, y la cifra se quede corta. Quizá City suba la oferta o incluya variables con cláusula de recompra o préstamo. Quizá Fermín convenza para quedarse y el club reafirme su confianza ofreciéndole más minutos y protagonismo. Puede ser que todo siga igual y termine renovando, o que se marche por un precio mayor más adelante. Lo cierto es que el rumor de esos 60 millones ha disparado las conversaciones, los análisis tácticos y las risas internas sobre partidos imaginarios en casa del City donde Fermín celebra regates frente a la porta vestido con su camiseta, todo con humor comedido pero sin perder seriedad. En esta narración no hay fuente revelada ni dato confidencial expuesto. Solo la reconstrucción objetiva de un escenario plausible. Un club inglés prepara una oferta significativa pero contenida por un talento emergente que en Barcelona tiene apodo, vínculo sentimental y futuro prometedor. El contraste entre cifra, cláusula y ambiciones genera tensión narrativa. El humor aparece en el imaginario de diálogos internos, memes internos que podrían circular en los grupos de WhatsApp del vestuario, la idea de sorprender a Fermín con un dron en su casa para decirle que Guardiola lo quiere entrenar, o las apuestas irónicas en la grada, si se va, que sea por lo menos la mitad de la cláusula y que nos devuelva un delantero portátil. Todo ello sin perder rigor, la cantidad, la operación en marcha, los actores implicados, el contexto competitivo y táctico, los valores del jugador y las necesidades de los clubes se presentan con sobriedad. Y el humor, transversal, sin empacho, respetuoso, permite humanizar el relato sin sacrificar el tono informativo. Porque al final, es fútbol, sí, pero también estrategia empresarial, identidad de club, carrera individual y pasión colectiva. La oferta de 60 millones por Fermín López activa todos esos engranajes. Y mientras ellos valoran la operación, nosotros contamos la historia con objetividad y una pizca de sonrisa contenida. Porque ¿qué son 60 millones, realmente, en el contexto actual del fútbol de élite? Es una cifra intermedia, que baila entre lo irresistible y lo insuficiente. No es una cláusula que derriba puertas a codazos, ni un remate desde 30 metros en el último minuto de una final, es más bien un balón filtrado, un pase entre líneas que, si el receptor lee bien la jugada, puede terminar en gol. Para el City, es una inversión sólida con margen de rendimiento. Para el Barça, un dilema con forma de cheque. La directiva del Barcelona, que ya ha lidiado con malabares financieros que harían sonrojar a Houdini, no puede ignorar la tentación que representa esa suma. Pero al mismo tiempo, hay un factor intangible que no se contabiliza en balances, el simbolismo. Fermín no es simplemente un jugador útil. Es uno de esos casos extraños donde técnica, carácter y narrativa se alinean en la figura de un mediocentro con aire de delantero y gen competitivo de delantero centro atrapado en cuerpo de interior con licencia para matar. No es normal que un jugador así surja, y menos aún que lo haga dentro de casa, sin necesidad de buscarlo en una liga exótica ni vestirlo de promesa millonaria. A nivel puramente técnico, Fermín ofrece una propuesta difícil de encontrar, llegada desde segunda línea con eficacia, potencia contenida en 1,74 metros de músculo funcional y visión para la ruptura en vertical. No es el clásico organizador que acaricia el balón, lo besa y luego lo devuelve a la defensa. No. Fermín lanza el balón hacia la portería contraria como quien dice aquí no hemos venido a pasear. Tiene esa urgencia de los jugadores que han vivido demasiado tiempo al margen, en cesiones, en equipos de tercera, donde el césped es más tierra que hierba y el bar se llama Pepe, el linier del barrio. Esa escuela forja a otro tipo de sangre. En el vestuario, su figura despierta respeto. No por veteranía, ni por sueldo, sino por esfuerzo. Es el tipo de jugador que entrena como si el técnico estuviera grabando una serie documental y estuviera a punto de cortarlo en el montaje final. Compite cada ejercicio, marca cada jugada con intensidad y sonríe solo cuando el balón cruza la línea. No es el perfil que se deja seducir por entrevistas con frases vacías o portadas de revista. Prefiere dejar que hable el campo, o como mucho, su cuenta de Instagram cuando sube una foto de su madre sosteniendo su camiseta tras un partido de copa. Ese carácter explica también por qué la posible oferta del City le genera dudas más allá de lo económico. Sabe que llegar a un club como el de Guardiola no es simplemente cambiar de escudo, es meterse en una trituradora táctica donde cada movimiento está medido al milímetro, donde un mal pase puede significar 3 semanas en el banquillo viendo a Bernardo Silva hacer lo mismo, pero con acento portugués y una sonrisa irónica.
Allí no hay margen para la inspiración desordenada. Allí se llega con el mapa estudiado y el GPS interno calibrado. Ahora bien, a Guardiola le gustan precisamente ese tipo de jugadores con alma de improvisador pero cerebro de ajedrecista. Jugadores que se saltan el guión solo cuando saben que lo han memorizado. Fermín podría encajar ahí. Pero tendría que adaptarse a un ecosistema diferente, a la Premier, con sus ritmos frenéticos, sus campos donde hasta los recogepelotas presionan y su lluvia omnipresente, incluso dentro de los vestuarios. Tendría que lidiar con esa mezcla de presión de resultados y exposición mediática que hace que cualquier error de pase acabe en una compilación de TikTok titulada El español que falló en Inglaterra, con música triste de fondo. Pero volvamos al lado del Barcelona. El club ve a Fermín como una joya pulida, pero no irrompible. No tiene estatus de intocable como lo podría tener un Pedri mediático o un Gavi símbolo de resistencia. Su papel está algo más en la sombra, lo que paradójicamente lo hace más apetecible para quienes lo analizan desde fuera. Saben que su rendimiento no se corresponde aún con el protagonismo total. Es decir, saben que todavía hay margen de crecimiento, y que el precio puede mantenerse razonable si se actúa antes de que explote definitivamente. Además, dentro del cuerpo técnico del Barça hay división. Hay quienes lo ven como un complemento perfecto para el centro del campo ofensivo, con llegada y desequilibrio, y hay quienes prefieren centrar el desarrollo del equipo en piezas más técnicas o posicionales, y ven en Fermín un perfil más anárquico. Esta ambigüedad interna influye también en el modo en que se valora la oferta. Si no es esencial para el sistema, ¿por qué no capitalizarlo ahora? Pero si se va y triunfa fuera, ¿cómo justificar la pérdida? Los agentes, como siempre, bailan sobre la cuerda floja del interés múltiple. Saben que una venta al City significa mayor proyección internacional, un nuevo contrato con comisiones sabrosas y una situación deportiva que puede ser muy beneficiosa, si el jugador encaja. Pero también saben que un movimiento mal calculado podría apagar el brillo de Fermín justo cuando comenzaba a brillar con fuerza. Nadie quiere ser recordado como el que sacó del Barça al nuevo Iniesta para convertirlo en suplente de Rodri. Y en medio de toda esta madeja, está él. Fermín. El chaval que un día marcó un gol al Madrid en un amistoso y que desde entonces fue ganando terreno sin aspavientos. El que se sacude las dudas con un giro de tobillo, el que no protesta si juega 15 minutos, pero aprovecha cada segundo como si fuera el último. No es un producto de marketing, ni un heredero proclamado por la prensa. Es simplemente un futbolista que, a base de constancia, ha llegado al punto en que puede decidir su destino. Eso no se compra con millones. Eso se gana. Por eso, mientras el Barça valora la oferta, mientras el City prepara sus informes técnicos, mientras Guardiola imagina formaciones imposibles con Fermín y Foden intercambiando posiciones como si fueran piezas de Lego, Fermín observa en silencio. No es que no tenga opinión. Es que ha aprendido que en el fútbol moderno, hablar antes de tiempo es una forma elegante de complicarlo todo. Él espera, entrena, juega y decide cuando todo esté claro. Sin aspavientos. Como los que no necesitan gritar para hacerse oír. Y así, los 60 millones ya no son solo dinero. Son una prueba. De fidelidad. De ambición. De paciencia. De perspectiva. Para el City, son una apuesta. Para el Barça, una tentación. Para Fermín, una puerta entreabierta. Y para nosotros, una historia que todavía no ha llegado al clímax, pero que ya se cuenta como si fuera leyenda. Porque en el fútbol, como en la vida, hay cifras que pesan más que los contratos. Y hay jugadores que, sin levantar la voz, son capaces de cambiar la conversación. Y en ese espacio entre el silencio y la decisión, sigue esperando el desenlace. Porque todavía no se ha escrito la última línea. Ni se ha dicho la última palabra. Ese espacio, por cierto, no es tan silencioso como parece. Tiene el zumbido constante de los teléfonos que vibran con notificaciones, con mensajes cruzados entre clubes, representantes y directivos. Tiene la respiración tensa de los ejecutivos que, mientras hablan de presupuestos, repasan mentalmente cada jugada de Fermín para calibrar si vale más hoy que mañana. Y tiene, sobre todo, el ruido sordo de la duda. Una duda que no grita, pero pesa. Que no se expresa en palabras, pero se insinúa en cada mirada cruzada en los pasillos de la ciudad esportiva, en cada conversación en voz baja entre empleados de confianza, en cada entrenamiento en el que Fermín lo da todo, como si supiera que hay ojos observando no solo su rendimiento, sino su actitud. La situación no es sencilla ni para los que mandan ni para los que juegan. Porque la oferta es lo bastante elevada como para tomársela en serio, pero no lo suficiente como para considerarla incuestionable. Está justo en ese umbral incómodo donde cualquier decisión corre el riesgo de parecer un error con efecto retroactivo.
Si el club acepta y Fermín se convierte en un fijo del City, con goles en Champions y portadas en revistas, la crítica caerá como granizo en noviembre. Pero si se rechaza la oferta y luego el jugador no da el salto que se espera, también se abrirán los cuchillos de los opinólogos profesionales con el clásico lo tendrían que haber vendido cuando podían. Y nadie quiere estar al mando del volante cuando el coche empieza a patinar en esa curva. La presión, por tanto, no es solo financiera. Es emocional. Y en un club como el Barcelona, la emoción no es un accesorio. Es parte de la identidad. Aquí no se habla solo de fichajes, se habla de herencia. De valores. De futuro. Y cuando uno de los tuyos, uno que ha salido del mismo molde que los grandes nombres de la última era dorada, está en el punto de mira de un gigante como el City, cualquier movimiento se convierte en símbolo. Venderlo puede parecer un signo de debilidad, de rendición a los cantos de sirena del mercado inglés. Retenerlo sin garantizarle minutos puede interpretarse como egoísmo deportivo. Hay una cuerda floja que se extiende desde los despachos hasta el césped, y todos caminan por ella con los ojos entreabiertos. Además, está el componente humano. Porque, más allá del rendimiento, Fermín ha caído bien. En el vestuario. En el cuerpo técnico. En la afición. No ha necesitado grandes gestos ni frases de efecto para generar empatía. Su forma de jugar ya transmite lo que otros necesitan tatuarse en la frente: compromiso. Ha demostrado en más de una ocasión que no es de esos que bajan los brazos a la primera. Que cuando le toca jugar 5 minutos, juega 5 minutos como si fueran 90. Y eso, en un equipo que muchas veces ha sido acusado de blandura, se valora como agua en el desierto. Y aún así, la sensación en el ambiente es que algo se mueve. Que la posibilidad no es remota. Que el hecho de que Guardiola lo quiera no es humo. Y eso, para Fermín, es una señal clara de que lo que hace, lo está haciendo bien. Que no solo en Barcelona valoran su fútbol, sino también fuera. En uno de los pocos lugares donde, además de jugar bien, se exige entender por qué se juega bien. Donde no basta con correr o pasar, sino que hay que saber cuándo, cómo y por qué. Y eso, para un jugador con hambre de crecer, es tentador. Muy tentador. Pero también hay que entender su mentalidad. Fermín no es de esos que se marean rápido. No es un jugador que piense con la cuenta bancaria. Piensa con los pies, pero también con la cabeza. Y si algo ha dejado claro hasta ahora, es que no se mueve por la primera oferta ni por la promesa de un sueldo más alto. Quiere jugar. Quiere trascender. Quiere ser importante. No solo estar en un club grande, sino ser alguien en ese club. Y eso, irónicamente, es lo que hace tan complicada su decisión. Sabe que en Barcelona puede llegar a ser un referente si se le da continuidad. Pero también sabe que en el City, con el respaldo de un técnico como Guardiola, puede explotar en otra dimensión. En ese cruce de caminos, cualquier paso es un riesgo. Y Fermín lo sabe. Por eso mantiene el perfil bajo. Por eso no hay comunicados, ni entrevistas explosivas, ni gestos raros en los partidos. Porque su estrategia no es la del ruido, sino la del rendimiento. Que hablen los demás. Que se despellejen entre ellos discutiendo si vale 60, 80 o 120 millones. Él, mientras tanto, entrena, juega y espera. Y esa espera, aunque parezca pasiva, está cargada de decisiones. Porque cada gesto, cada jugada, cada partido, puede inclinar la balanza. Si marca un gol decisivo, si firma una asistencia magistral, si se multiplica en un partido clave, el debate se reaviva. ¿Cómo vas a vender a alguien que acaba de sacarte las castañas del fuego en un clásico? Pero si un día pasa desapercibido, si sufre un bajón, normal en cualquier jugador joven, entonces aparece el argumento contrario: bueno, quizá no era para tanto, igual por 60 millones conviene vender. Es esa fragilidad narrativa lo que hace que todo se sienta tan volátil. En el fútbol moderno, la memoria dura lo que dura un titular. Hoy eres la promesa que no se puede dejar escapar. Mañana, un activo del que se puede prescindir si el Excel lo justifica. Y Fermín camina por ese filo sabiendo que todo cuenta. Cada minuto. Cada crónica. Cada entrenamiento. Hasta la expresión de Flick en la banda después de un mal pase puede ser analizada con lupa como un gesto revelador. Vivimos en la era del microrrelato, donde incluso el silencio se interpreta. Y mientras tanto, los seguidores hacen lo suyo. Se aferran a los highlights, a los montajes en redes sociales, a los vídeos que duran 30 segundos pero que encapsulan lo que creen que es el alma del jugador. ¿Habéis visto cómo le pegó desde fuera del área contra el Villarreal? Y ese regate de tacón en la frontal. Eso no lo hace cualquiera,
Y luego vienen los comentarios: si lo vendemos, es otro error más. Si no lo vendemos y se queda en el banquillo, ¿de qué sirve? El debate eterno entre presente y futuro. Entre necesidad y visión. Así, en ese espacio lleno de tensión contenida, en esa calma tensa donde todos sonríen sin estar del todo tranquilos, Fermín se convierte en el epicentro de una encrucijada más grande que él. Porque ya no se trata solo de un jugador. Se trata de lo que representa. De lo que el club quiere ser. De lo que está dispuesto a sacrificar para sobrevivir. De si el Barça puede seguir siendo un club que forma talento para sí mismo, o si ha aceptado, con resignación, que también forma talento para los demás. Y él, el chico del Campillo, que soñó con jugar en el Camp Nou y hoy lo pisa cada semana, está justo en medio de ese dilema. Con los tacos firmes en el césped, con la mente clara y con una decisión que aún no se ha tomado, pero que ya está marcando una época. Porque, pase lo que pase, el nombre de Fermín López quedará ligado a una pregunta más grande: ¿qué está dispuesto a hacer un club como el Barcelona para proteger lo que construye? Y quizás, solo quizás, la respuesta esté ya en marcha. Aunque aún nadie se atreva a decirla en voz alta. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros escribirla. Así que ya sabes, dale like, suscríbete para no perderte ni un capítulo más de este culebrón futbolístico y activa la campanita, que no cuesta nada, y encima suena bonito. Aquí seguimos analizando el mercado, sin humo, sin filtro, y con un poquito de humor, del bueno. Nos vemos en la próxima jugada.